Gracias a Dios, gracias a Dios. Quiero continuar con la enseñanza que hemos estado ya desarrollando por algún tiempo acerca de los patriarcas de la nación de Israel. Hemos estado haciendo un recorrido histórico, bíblico, para descubrir cómo es que Dios, de un solo hombre que Él llamó, planeó hacer una nación para su gloria y para su honra. Y de ese hombre, de ese llamado que Dios le hizo a Abraham, de ahí es donde vemos nació una nación que la Biblia vemos Dios le prometió que sería como las estrellas, como la arena del mar, esa simiente. Y hemos estado haciendo un análisis acerca de cómo es que Dios formó esa nación llamada Israel. Y yo estoy seguro que yo voy más adelantado que ustedes. Yo estoy seguro que van a recibir conocimiento y vamos a aprender cosas muy interesantes acerca de esto. Y no solamente estamos aprendiendo a través de este recorrido histórico, bíblico, geográfico, porque la Biblia habla específicamente de todo. No solamente vamos a descubrir eso, sino vamos a ver desde el llamado de Abraham cómo Dios le fue enseñando cómo debería de caminar, cómo debería de relacionarse, cómo debería Abraham de entender la voluntad específica de Dios. Y en esta ocasión, abran sus Biblias en el capítulo 21 del libro de Génesis. A ver, levanten la Biblia. Génesis capítulo 21. Y vamos ahora a hablar, pueden tomar sus asientos, no importa, vamos a leerla, vamos a irla leyendo para ir poniéndole fundamento a esta enseñanza que ya no me recuerdo cuántos mensajes hemos traído de esta enseñanza, pero han sido muchos ya, y ya hemos avanzado bastante. Ahora vamos a hablar de las relaciones humanas para poder tener una comprensión mejor acerca de lo que Dios le está mostrando a este hombre Abraham. Vamos a leer Génesis 21, versículo 22 en adelante, y dice de esta manera, versículo 22: y aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Picol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios es contigo en cuanto todo lo que tú haces. Qué interesante, vean ustedes, que las personas a nuestro alrededor vean: Dios es contigo en la forma en que te conduces, en todo lo que haces, en todo lo que emprendes, en la forma en que tú te vas desarrollando. Dios es contigo en todo lo que haces, en cuanto tú haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra donde has peregrinado. Y respondió Abraham a Abimelech: yo juraré.
Y Abraham convino a Abimelec a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelec les habían quitado. Y respondió Abimelec: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelec e hicieron ambos alianza. Y puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte y dijo a Abimelec a Abraham: ¿qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sean en testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó aquel lugar Beersheba, que significa pozo de juramento, porque allí juraron ambos. Y vamos a ver qué es lo que podemos nosotros aprender de esta enseñanza. Vamos a hablar de las relaciones humanas, cuando francamente en este tiempo están realmente en bancarrota. La ambición, la avaricia y el egoísmo son las marcas que caracterizan más que ninguna otra cosa a esta sociedad actual, en este tiempo en el que estamos viviendo, las relaciones humanas. ¿En qué sentido podemos nosotros darnos cuenta de esto? ¿Cómo es que está realmente en bancarrota? Porque las relaciones humanas en las familias están en decadencia. Las relaciones humanas en los centros de trabajo, en los vecinos de una colonia, entre gobernantes y entre ciudadanos, y también entre padres e hijos. Y las relaciones entre unas naciones con otras están como nunca realmente, seriamente amenazadas. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 24:12 que por haberse multiplicado la maldad, vendría precisamente este decaimiento. La caridad de muchos se resfriaría. Gracias a Dios que no de todos, pero de muchos se iba a resfriar. Y este enfriamiento está causando distanciamiento. Y por eso menciono cada una de esas áreas de la vida, porque está causando distanciamiento en todas las áreas de la vida, entre cónyuges, en un matrimonio, entre padres e hijos, porque está precisamente una raíz que es la que está precisamente dañando este tipo de relaciones. Y la raíz muchas veces es la ambición y la avaricia y el egoísmo. Los hijos no saben que los padres son el instrumento de Dios. Escuche lo que le voy a decir en esta tarde. No saben que el padre o que los padres son el instrumento de Dios para educarlos, para guiarlos y para que comiencen a desarrollar su disciplina y su carácter. Y lejos de poder comprender estos términos que la Biblia nos enseña y que son parte de los mandamientos de Dios, lejos de que los vean como Dios los instituyó, como Dios los estableció, lejos de eso, ven a sus padres como sus enemigos. ¿Y qué es lo que sucede? Que los comienzan a agredir. Pero también por otra parte suele suceder
puede pasar que también los padres no saben sus responsabilidades con sus hijos. Y como no tienen la guianza del Espíritu Santo, se les sale de control. Y no saben qué hacer, no pueden comprender sus responsabilidades. No pueden ni siquiera poder guiarlos y comienzan a alejarlos del camino de Dios por el mal testimonio que les dan en sus vidas privadas. Estamos hablando de relaciones humanas, no se chuten. Esto es algo muy normal, muy natural, que todos tenemos que aprender para poder, quizás a través de este tipo de enseñanzas, poner el remedio a la situación y comenzar a cambiar el rumbo de sus hogares, de sus vidas, de sus matrimonios y la relación con sus hijos. Dios puede restaurar lo que hayamos perdido, siempre y cuando nos humillemos delante de Él y cambiemos el rumbo que nos está llevando precisamente al despeñadero. Mientras hay vida, hay esperanza. Relaciones humanas muy, muy mermadas en este tiempo. Cada quien busca lo suyo. El apóstol Pablo, vean ustedes lo que escribió en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 en adelante. Esto también le dice a Timoteo: quiero que sepas que en los postreros días o en los últimos tiempos, en la recta final, vendrán tiempos muy peligrosos, muy feroces, que esos tiempos son tan feroces que van a querer destruir el matrimonio, que van a querer destruir la familia, que van a querer destruir la relación entre padres e hijos, entre cónyuges, y desubicar nuestras mentes para que no entendamos lo que es una familia. Ya muchos están confundidísimos, creen que 2 hombres son una familia, 2 mujeres una familia. No es lo que Dios estableció. Perdónenme, ustedes van en contra de lo que Dios estableció. Vean la ferocidad de estos tiempos. Hasta eso estamos llegando. Que habrá hombres, escuchen ustedes, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, a estos evítalos. Escuchen, no está diciendo él aquí específicamente que va a venir una composición específica mundial perfecta, sino que está diciendo: mira esos ejemplos y no los sigas. ¿Lo notaron? Porque en realidad el remedio no está en el que enseña, sino en el que recibe. Tú tienes que aprender como hijo de Dios, y me imagino que debes de saber cuál es la forma que Dios estableció para formar una familia, pero dice: no sigas esos ejemplos. No sigas, o sea, evita ese tipo de situaciones que van en contra de lo que la Biblia enseña. Por eso tenemos nosotros que aprender este principio, que es precisamente ahora el tiempo, en este tiempo, el tiempo para construir buenas relaciones. ¿Por qué? Para poder detener la ola de inmoralidad
que está azotando a las familias en este tiempo. La ola de rebelión de los padres contra los hijos. La ola de rebelión en las calles, en las escuelas, en las instituciones. Y este es precisamente el caso de un rey al cual la Biblia le llama Abimelech. Abimelech significa rey o emperador. Realmente Abimelech es un título, no es un nombre propio. Es como un rey anónimo. Y estaba buscando construir buenas relaciones. Y buenas relaciones con el hombre más influyente de todo el territorio en ese tiempo que estaba gobernando este rey. Estamos hablando de un hombre muy influyente llamado Abraham. En Génesis 21-22 vemos aquí el primer paso para poder desarrollar buenas relaciones humanas. Dios es contigo en todo lo que haces. Pudiéramos decir que este es el principal paso que tenemos que dar. ¿Por qué se andan por las ramas? Si tienen que dar el primer paso. ¿Por qué el hombre anda por otro lado cuando realmente Dios establece un modelo para que nosotros aprendamos a construir esas buenas relaciones? Dios es contigo, o sea, en otras palabras, la búsqueda de Dios es el primer paso para poder comenzar a desarrollar buenas relaciones humanas, para iniciar la construcción de tener buenas relaciones. Y escuchen ustedes, esto comienza primero en mi familia. Paso número 1, dijimos, buscar a Dios. O sea, todo lo que haces, Dios está contigo. Aquí está el primer paso. Pero este primer paso tenemos que darlo en nuestra familia, en nuestro hogar. Primero es mi familia, primero es mi esposa, primero es mi esposo. Y eventualmente, si ustedes dan este primer paso, ¿qué va a suceder? Van a comenzar a tener buenas relaciones con sus hijos. Mientras no sigas este modelo, este paso a seguir, va a ser muy difícil que puedas ejercer, dominar y poder tener buenas relaciones. Pero todo comienza en mi familia. Y cuando mi familia vea que soy una persona creíble, una persona honesta, una persona capaz, entonces van a confiar en mí para que cuando yo les diga que yo tengo buenas relaciones en mi trabajo, en mi vecindario, esto significa que esto es tener un buen testimonio. Y ahí es donde nosotros comenzamos a desarrollar un buen testimonio personal. Jesús dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. O sea, delante de todos los hombres. Nosotros somos, dice la Biblia, la luz del mundo. Eso significa que nosotros como hijos de Dios aprendemos a relacionarnos de una forma sabia, inteligente, capaz de que los demás digan, yo veo que todo lo que tú haces, Dios está contigo. Pero qué feo que digan, ay, dice que es cristiano. Mira nomás qué palabrotas está diciendo. Es todo lo contrario. Aquí habían pasado ya 4 años
escuchen ustedes, de que Abimelech le permitió a Abraham vivir en el territorio de Filistea con él. Y durante todo ese tiempo, durante todo ese transcurso de tiempo, observó detenidamente a Abraham. Y se dieron cuenta de las relaciones humanas de Abraham con la gente. Y le dice el príncipe del ejército o el comandante en jefe, le dice: sabemos que Dios es contigo. Sabemos que tu estilo de vida demuestra que hay algo maravilloso, impresionante en tu forma de conducirte, en todo lo que haces. ¿Qué fue lo que vieron? ¿Qué fue lo que observaron? Vieron que trataba bien a la gente, vieron que trataba bien a sus trabajadores, vemos que respetaba las leyes, vieron que era honesto, era un hombre de respeto absolutamente en todas las áreas. En su trato con la gente era franco, era sincero, y eso lo ve cualquier persona que esté en nuestro entorno. Por eso dijo Jesús que así sea nuestra luz, que alumbre delante de todos los hombres, que así sea nuestro alrededor, para que vean vuestras obras buenas. ¿Y qué dice la Biblia? Y glorifiquen a Dios. Vean ustedes que las buenas relaciones, el buen testimonio, hacen que muchos glorifiquen a Dios. Veían que era un hombre honrado, que no era tranza, porque el dicho de este tiempo es: el que no tranza no avanza. Pero él dijo ese dicho: no me pertenece. No era transero, tenía buen testimonio en su área financiera, y también observaban su servicio de adoración a Dios. Vieron que adoraba a Dios, vieron que exaltaba a Dios, vieron que lo reconocía en todos sus caminos y que vivía para Dios, y que también observaban esto en su propia vida, una vida limpia, transparente y justa. Todo esto es lo que vieron. No es tan fácil que alguien se acerque y te diga: yo veo tu estilo de vida y yo veo que tú eres diferente, que no eres carretonero, que eres justo, que no robas, que si trabajas 8 horas pones 8 horas, que pagas impuestos, que haces todo lo correcto delante de Dios y delante de los hombres. En Hebreos capítulo 11, versículo 9, por fe, dice la Biblia, Abraham habitó en tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa, porque esperaba ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor, el cual era Dios. Y dice en el versículo 13: conforme a la fe murieron todos ellos, sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos, creyéndolas, saludándolas, confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. ¿Qué se necesita para poder desarrollar buenas relaciones? No estar con las 4 uñas ensartadas en la tierra y creer que eso es lo único que realmente existe.
Claro que vamos a usar de ella. Es más, yo siempre lo he dicho, si vienes en Rolls Royce los domingos y el lunes en un Mercedes y el jueves en un Porsche, no hay problema. Ese no es el problema. El problema es cuando las riquezas toman el lugar de Dios en nuestra vida. Y aquí vemos que se nos revela la razón interna de un hombre que ha creído a Dios. Y entender que Dios le ha revelado que somos peregrinos, porque Dios tiene que revelarte, Dios tiene que abrirte el entendimiento para que entiendas que eres peregrino y advenedizo. Muchos todavía no lo han captado, no les ha caído el 20. Todavía no saben que son peregrinos y advenedizos. Advenedizo significa ser introducido en una posición, en un ambiente o en una actividad que no le corresponde. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. Estamos de paso aquí por esta tierra, por esta vida. No podemos aferrarnos a la tierra y todo lo que la tierra contiene, sino que estamos desarrollando relaciones humanas, tratando bien a la gente, dando testimonio de que somos hijos de Dios, cuidando nuestras relaciones, respetando a nuestros hijos, amando a nuestra esposa, a nuestros hijos, a la iglesia, a los hermanos, a la obra de Dios, porque realmente todos los que estamos envueltos en lo que es la obra de Dios, todos somos creación de Dios. Abraham era un varón de Dios, y Abimelech pudo notar, pudo comprobar, pudo darse cuenta que a pesar de ser un hombre riquísimo en oro y plata, influyente, eso nunca, pero nunca lo hizo cambiar en su carácter. Eso nunca se le subió a la cabeza. Era humilde, mantuvo su condición de humildad delante de Dios, entendiendo que tenía en los cielos una ciudad permanente. Y la Biblia nos dice que nosotros no somos de aquí. No somos de aquí, la tierra no es nuestra, no es donde nosotros vamos a vivir eternamente. Estamos temporalmente aquí sobre la tierra. Tenemos que caminar en santidad con una visión de lo que es el reino de los cielos, para entender que realmente no vale la pena aferrarnos a las cosas de este mundo, que son temporales. Son efímeras, están destinadas a ser destruidas. Abimelech quería asegurarse de tener buenas relaciones con un hombre como Abraham. Podemos convertirnos en personas atractivas, que la gente quiera relacionarse con nosotros, por el estilo de vida, por la forma en que nosotros nos conducimos, por la forma en que vamos caminando sobre esta tierra, entendiendo, número uno, que somos peregrinos y advenedizos, que estamos en una posición, en un ambiente y en una actividad que no nos corresponde. Y Abimelech quería precisamente asegurarse de tener buenas relaciones con un hombre como este, que era un siervo de Dios, para poder tener paz a través de un pacto. Así también nosotros, dice Colosenses capítulo 3, versículo 18. Quiero que vayan conmigo a esta porción de la Biblia, Colosenses capítulo 3. Vamos a leer el versículo 18, donde dice: casadas
estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis desapacibles con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es agradable. Esto agrada al Señor. Padres, no irriten a vuestros hijos para que no se hagan de poco ánimo. Siervos, obedecerán todo a vuestros amos carnales, no sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo como al Señor y no a los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque al Señor Jesucristo servís. O sea, tenemos que tener esta conciencia, mas el que hace injuria recibirá la injuria que hiciere. ¿Qué hay? Que no hay. Naturalmente Dios no hace acepción de personas. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo: no defrauden, dice el Señor, a su prójimo. No defrauden a su esposa, no defrauden a sus hijos, no cometan injusticia, no trancen a nadie, no se aprovechen de nadie, no engañen a nadie, sino que sean honestos. Oigan, todas estas cosas van a hacer posible que nosotros comencemos a desarrollar buenas relaciones, comenzando en nuestra familia. Comenzando en nuestra familia. Y aquí donde estamos, en Génesis 21, en los versículos 25 y 26, vemos que surge un problema. Génesis 25 y 26. Algo de lo que vemos, dice la Biblia, que Abimelech no estaba enterado. No estaba enterado de que los siervos de Abraham habían hecho un pozo en el territorio de Abimelech. Pero la rectitud de estos dos hombres, Abraham y Abimelech, y Abraham le reconviene a causa de este pozo que tal vez ellos le habían quitado a los siervos de Abraham. Y Abraham había jurado ser honesto, había jurado ser transparente en su relación con su prójimo. Tenía que decirle la verdad a Abimelech. ¿Por qué aprendió esta lección Abraham? Porque tiempo atrás Abimelech lo reprendió. Abimelech le abrió los ojos cuando había tomado a su esposa Sara y que le había mentido. ¿Se recuerdan ustedes? ¿Cómo es posible que a pesar de lo que había hecho Abraham, a pesar de lo que había sucedido entre ellos, aún con todo y eso, notamos que Abimelech, con todo lo que había pasado, sabía que era un siervo de Dios? A pesar de que le había dado una gran reprensión y una gran lección por lo que había hecho cuando le había dicho que su esposa era su hermana. Y se dio cuenta que era un gran mal que había podido venir. Vean ustedes cómo todo comienza de una manera a lo mejor no muy agradable, pero a pesar de todo, cuando son dos personas honestas, se sostienen, se ayudan,
sin importar lo que haya pasado, en los errores que hayamos cometido. Eso significa que somos realmente constructores de buenas relaciones. Porque hay personas que cuando ven a una persona, ya se quieren morir, ya creen que ahora ya yo soy mejor que él por el error que cometió. Ese no era del caso de Abimelech. Sabía que Abraham era un siervo de Dios y durante 4 años lo vio con su estilo de vida, la forma en que se desarrollaba, cómo trataba a la gente, cómo era con los que le rodeaban, y se dio cuenta que realmente era un siervo de Dios, un humano, así como usted y como yo, que comete errores. Es muy probable que tal vez ellos no deberían de haber hecho este pozo en el territorio de Abimelech sin su permiso. Pero ahora que van a hacer un pacto, no puede Abraham esconder nada en su corazón. No podremos jamás edificar buenas relaciones mediante mentiras, hipocresías y engaños. Fuera esas 3 cosas: la hipocresía, la mentira y el engaño. Necesitamos aprender estos principios para poder establecer buenas relaciones los unos con los otros. Pero esté consciente que está tratando con humanos, no con ángeles. No sea justiciero, no se crea el santo de los santos, como que si usted no comete errores. Cuando su hermano comete un error, dígale con el amor de Cristo, y si usted realmente le ama, él va a decir: gracias, mi hermano, por haberme ayudado, por no haber cometido, como le sucedió a Abimelech con Abraham, una gran, dijo Abimelech: hubieras traído un grande problema a mi reino. ¿Por qué lo hiciste? Porque nos equivocamos, porque cometemos errores, porque no somos perfectos, porque estamos desarrollándonos, porque estamos dentro de un ambiente de desarrollo donde estamos creciendo en el espíritu, en relacionarnos los unos con los otros. Estamos aprendiendo a relacionarnos los unos con los otros, y nos toleramos y nos ayudamos. En el libro de Levíticos capítulo 19, versículos 35 y 36, vamos al libro de Levíticos 19, 35 y 36. Escuchen lo que dijo Dios acerca de esto. No hagáis agravio en juicio, en medida de tierra, ni en peso, ni en ninguna otra medida. Escuchen: balanzas justas, o sea, peso de kilo por kilo, no 1 kilo de 800 gramos, ni 1 litro de menos de 1 litro, como está muy acostumbrado, ¿no? Quizás en nuestros países, que te venden litros de medias. Balanzas justas, pesas justas, epa justo e injusto tendréis. Yo, Jehová vuestro Dios, que los saqué de la tierra de Egipto. Y escuchen ustedes: si no lo hago, si no cumplo con estas normas establecidas en la Biblia, en la palabra de Dios, pierdo el privilegio y le quito a Dios el privilegio de bendecir. La injusticia nos roba a nosotros la oportunidad de que Dios nos bendiga. La nos evita la bendición de Dios. El egoísmo, todo eso evita que nosotros seamos bendecidos por Dios. Tenemos que aprender estos principios en la Biblia para poder entender que si no lo hacemos,
perdemos el privilegio de ser bendecidos. En los versículos 27 al 30 dice la Biblia que tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech, e hicieron ambos alianza. Y puso a Abraham 7 corderas apartes, y noten que eran hembras, para que se multiplicaran. Y le dijo a Abimelech: ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él dijo: que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sean en testimonio de que yo cavé este pozo. Y por eso llamó aquel lugar Beerseba, que significa pozo de juramento o pozo de pacto. Escuchen ustedes, si quieren desarrollar relaciones humanas sanas, tenemos que aprender a compartir lo que tenemos. Eso es lo que está haciendo Abraham. Aprender a compartir lo que tenemos. Vemos aquí a Abraham que, sintiendo que Abimelech le había dado más de lo que él merecía, escuchen, no fue avaro, no fue codicioso, no fue avaricioso, sino que le dijo: te voy a dar aparte 7 cabras más. Recordemos que los corderos era el ganado más caro en esos tiempos. Y esto era para que cualquier disputa por el pozo o cualquier malentendido por el pozo que habían cavado los mozos de Abraham quedara totalmente solucionado. Qué bonito es aprender a buscar soluciones. No que si no te me hincas, no te perdono. Escuchen, tenemos que aprender estos principios. Si es posible, humíllate. Hazlo más allá de lo normal para que no queden dudas de que tú eres una persona humilde y que sirves a un Dios glorioso, maravilloso, excelente, perdonador que me perdonó primero a mí, siendo lo que yo era. ¿Qué es lo que significa entonces? Que nosotros aprendemos a compartir lo que tenemos para demostrar que nosotros no tenemos avaricia, que no tenemos rencor. Por eso le dio más allá de lo normal, para que no quedaran ninguna duda de su amistad y de su lealtad a la que se habían comprometido juntos. Proverbios 11:25 dice que el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Dad para que Dios te bendiga. Porque la Biblia dice que Dios ama al dador amargado. No, Dios ama al que da con alegría. Dios ama al que da con alegría, al que da con gozo. Por eso tenemos que aprender hasta en eso, aprender a dar. Que da con amargura, Dios no lo bendice. O si das con sospecha, menos. Es más, no des para que no te caiga una maldición peor. Vemos aquí pozo de juramento o del juramento. Por eso, si queremos desarrollar buenas relaciones humanas, debemos de ser fieles a nuestras promesas, fieles al pacto que hicimos con Dios. Si le prometiste a tus hijos, a tu esposa, que le ibas a ser fiel, o que les prometiste algo, cúmpleles. Dale, Jesús dijo, dale al gobierno lo que es del gobierno, y a Dios lo que es de Dios, y Dios te va
a bendecir. En Números capítulo 30, versículo 2, con esto cerramos y le seguimos la próxima semana, no crean que ya acabamos. Números capítulo 30, versículo 2. El alma liberal será engordada. Pues ya lo leímos. ¿Qué pasó? Yo pensé que ya lo tenía. Proverbios, Números 32. Cuando algunos hiciere voto a Dios, escuchen esto es muy interesante, por eso quiero cerrar con esto. Y si haces juramento, ellos que hicieron un juramento, hicieron un pacto. Ese juramento que tú hiciste está ligado a tu alma. Esto es muy interesante. Así que no violará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de mi boca. Cuando tú le dijiste, Señor, te voy a ser fiel hasta la muerte, esas palabras que dijiste están ligadas a tu alma. Cuando le dijiste a tu esposa, hasta que la muerte nos separe, te voy a ser fiel, esas palabras están ligadas a tu alma. Si las violas, si las quebrantas, vas a sufrir como no te imaginas. Porque nos ligamos, escuchen esto, es lo último que les voy a decir, nos ligamos a lo que estamos diciendo y a lo que nos estamos comprometiendo y lo que estamos prometiendo. Prometimos ser fieles a Cristo. Esas palabras están ligadas a tu alma, están ligadas a tu espíritu. Piénsalo por un momento y a lo mejor es tiempo de renovar ese juramento delante de Dios. A lo mejor es tiempo de decirle, Señor, soy débil, pero tú me conoces, soy débil, pero sin embargo puedo cambiar el rumbo del estilo de vida que he tomado. ¿Cuántos le pueden decir a Cristo en esta noche, voy a cambiar el rumbo de mi vida, voy a serte fiel, donde quiera que ande, donde quiera que esté, donde quiera que camine, por donde quiera que vaya, te voy a ser fiel, Señor. Te voy a escuchar atentamente. Porque el que no oye, en cuanto sale de aquí, sale a chismear. Y eso no, quiere decir que no oyó, no captó, no tuvo la suficiente capacidad y entendimiento para entender lo que la Biblia nos dice. ¿Qué le parece si hacemos una oración todos juntos? Pónganse.